Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a Últimas Preguntas. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés y hoy queremos hablar del Espíritu Santo. Para eso hemos invitado a quien ya está con nosotros aquí en el estudio. Él es el padre Eduardo Toraño. Bienvenido, padre. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este ratito con usted. Podemos contar a nuestros amigos que, bueno, muchas cosas podíamos contarle de usted, pero así, por tener unas líneas de su biografía, pues contar que en la actualidad es asesor espiritual, la Renovación Carismática Católica en España, es también profesor en la Universidad San Dámaso y es director del Instituto de Ciencias Religiosas precisamente en San Dámaso, así, por dar unas pinceladas. Y bueno, le conocemos o nos aproximamos un poquito a su figura, pero hoy nos vamos a centrar, si me permite, en la figura del Espíritu Santo, en la tercera persona de la Santísima Trinidad y quizá la más desconocida, la más olvidada a veces, ¿no? Sí, el Espíritu Santo es el don de Dios, el amor de Dios. Quizá la cita que mejor expresa lo que es el Espíritu Santo es Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. San Agustín, recogiendo esta frase, este versículo de Romanos, dice que hay tres nombres para la tercera persona de la Trinidad: Espíritu Santo, don y amor. Se nos ha dado, es el don de Dios y es el amor de Dios. Pero lo más impresionante es que como amor que se derrama, que es derramado en nosotros, podemos experimentarlo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Es el amor de Dios en mí y en ti, cada uno de nosotros. Por eso es una persona desconocida, pero es persona, es alguien. Por eso puedo tener una relación personal con el Espíritu Santo. Y es el que me llena del amor de Dios, del amor del Padre, del amor del Hijo. El Espíritu es el amor de comunión entre el Padre y el Hijo que se derrama. Lo más bonito y yo, pues gracias a Dios he tenido esta experiencia, ¿no?, como una renovación de lo que es la vida en el Espíritu, es que es alguien invisible pero real. Y como es invisible, penetra hasta lo más profundo. Entonces es alguien que va conmigo. Pero ¿y eso cómo lo sentimos? ¿Cómo notamos? ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros? Planteado también, oyendo un poquito más allá, igual estoy planteando demasiadas cosas de una vez, ¿tenemos que tener una disposición especial para recibir ese don? El Espíritu Santo es don, gracia. Como todo don, gracia es un regalo que nos da el Padre y el Hijo. Cuando Jesús se va, antes de irse, dice: os enviaré otro Paráclito desde el seno del Padre. Paráclito significa, Paráclito es el que está llamado a estar junto a. El Espíritu Santo es el que está conmigo, el que me acompaña, el que va conmigo siempre. Ahora bien, muchas veces no disfrutamos de esta presencia porque estamos como muy en lo terreno y no descubrimos, no experimentamos que hay alguien. El Espíritu Santo es, por lo tanto, presencia. Es la presencia del que va conmigo. Pero a veces lo tenemos enjaulado. El Papa Francisco dijo a la Renovación Carismática hace unos años: no enjauléis al Espíritu Santo. En el bautismo recibimos el Espíritu Santo como sello que nos marca indeleblemente, como fuego, que es uno de los símbolos del Espíritu, ¿no? Como el ganado se le marca, ¿no? Ahí, pues nosotros somos propiedad de Dios, marcados por el sello. Pero ese sello muchas veces queda tapado, ¿no?, por nuestras circunstancias de la vida, las heridas, nos olvidamos. Entonces necesitamos reavivar, renovar, que se haga en nosotros, que se muestre en nosotros este espíritu. Claro, ¿cómo se experimenta? Lógicamente hay que tener una disposición, uno tiene que estar de alguna manera abierto a poder experimentarlo. Pero por otra parte necesitamos de personas o de ambientes o de situaciones pues gracias a Dios hoy hay diversas experiencias, ¿no?, muchas de fin de semana, en las que pues son experiencias del Espíritu Santo. Yo conozco más los seminarios de vida en el Espíritu, ¿no?, donde es una experiencia que prepara, ¿no?, y que nos ayuda en un itinerario catequético, querigmático, desde el testimonio, que nos ayuda a abrirnos, a descubrir esta experiencia del Espíritu Santo.
Entonces supone unas disposiciones, pero también, como es gracia y don de Dios, pues Dios lo da como quiere, cuando quiere, como dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? El Espíritu sopla donde quiere, como quiere, ¿no? El aire, el viento sopla y el Espíritu es ese viento. Entonces sopla como quiere, cuando quiere. Y ciertamente es un... O sea, es que a mí yo noto ya como que el cuerpo, ¿no? Como el corazón, ¿no? Se me aviva, ¿no? Porque cuando entra el Espíritu, todo cambia. Y muchas veces vivimos como una fe muy intelectualista, muy voluntarista, y cuando pasa el Espíritu por la vida y entra en lo más profundo del corazón, cambia. Cambia y transforma. Transforma la mente, transforma el corazón, pero también nos transforma completamente, ¿no? Hay una expresión de un teólogo dominico, el Leguillou, que dice que el Espíritu transfigura todo el ser, ¿no? Hace que quedemos transformados. Entonces, ya no soy el mismo. Soy el mismo, pero ya no es lo mismo. Lo que les pasó a los discípulos en Pentecostés. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? En Pentecostés hubo un paso de Dios, un paso del Espíritu, ¿no? Un viento impetuoso que les revolcó, unas llamas de fuego, ¿no? Que les encendió. El Espíritu los cambió. De estar atemorizados, timoratos, encerrados, salieron. O sea, hay un cambio sustancial. Y hoy, como ya dijo el Papa Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II, necesitamos un nuevo Pentecostés. Entonces, hoy la Iglesia está llamada a vivir este nuevo Pentecostés. Lo que sucedió en Pentecostés no es algo de ayer, no es algo de hace 2000 y pico años, también es algo de hoy. Y además, en un momento, bueno, yo creo que en todos los momentos de la historia, ¿no? Pero, aunque ahora retomemos un poco algunas de las cosas que ha comentado, pero hablando precisamente del concilio, de este nuevo Pentecostés, la Iglesia está celebrando un sínodo muy importante al que estamos llamados todos, es un sínodo además sobre la sinodalidad. Aquí está el Espíritu Santo, entiendo. Exactamente, el Espíritu Santo está en la Iglesia, es el gran protagonista, o sea, sin Espíritu Santo no hay Iglesia, y es el Espíritu el que guía a la Iglesia. Luego la Iglesia está formada por hombres y tenemos que estar a la escucha del Espíritu. Entonces el Espíritu nos está llamando a vivir en comunión. El Espíritu es el vínculo de comunión entre el Padre y el Hijo en la vida intratrinitaria. Y el Espíritu Santo es el vínculo de comunión que nos une. Si nos podemos amar nosotros es porque está el Espíritu. Entonces ese amor nos lleva a la unidad, a la comunión, a entendernos, a poder hablar, a escucharnos. El sínodo de la sinodalidad supone eso, ¿no? Estar en la escucha del Espíritu para poder vivir en unidad y en comunión, que es el gran reto, porque el mal espíritu, el diabolos, es el que separa, y el buen espíritu, el Espíritu Santo, es el que une, el que nos lleva a vivir en comunión. Y también tenemos que tener esa disposición de la que antes hablábamos, claro, ¿no? ¿Y fuera de la Iglesia? Fuera de la Iglesia, o sea, el mundo está anhela. O sea, de hecho, hoy en día, también en nuestra sociedad occidental, se busca el Espíritu Santo, se busca de modo erróneo. Hay nuevas pseudoespiritualidades, ¿no? Las que se busca, ¿no? Que vienen muchas de Oriente, ¿no? De otras religiones, tipo budista, hinduista, donde en realidad se está buscando el Espíritu Santo, pero se desenfoca la mirada. ¿Cuál es la diferencia entre estas pseudoespiritualidades y la espiritualidad centrada en el Espíritu Santo? Pues que en estas el hombre se centra en sí mismo. Y cuando cuando vive la vida en el Espíritu, te llena, pero te descentra de ti mismo. Porque la vida en el Espíritu es vivir lo que vivió Jesús, que siendo Dios se anonada, ¿no? Se despoja de su rango y se hace siervo. Entonces la vida en el Espíritu supone reconocer que Dios es más grande que yo y al reconocer eso me someto a Él. Entonces la vida en el Espíritu cambia porque es como que vives a Dios en ti. Cuando Jesús en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Se pone en pie y grita, ahí que lo tenemos en Juan 7, y grita, ¿no? El que tenga sed venga a mí beba, porque de él manarán corrientes de agua viva. Y lo dijo de aquellos que creyeran en él.
manarán corrientes de agua viva. Muy fuerte, ¿no? O sea, a la samaritana le dijo algo parecido, ¿no? Un surtidor de agua que manará de tu corazón, ¿no? El agua viva, yo soy el agua viva, y de esa agua viva, el agua viva es el Espíritu, y Jesús nos da esa agua viva que emana en el corazón. Yo he visto en seminarios de vida al Espíritu, por ejemplo, y en otros momentos de experiencia, ¿no? En la renovación carismática, cómo la persona cambia cuando se deja llenar por el Espíritu, y es que mana la corriente, de tal manera que a veces esa corriente de agua se desborda en forma de lágrimas o se desborda simplemente, o sea, en un cambio de vida. O sea, hay personas verdaderamente transformadas, y eso es lo que yo también he experimentado. Yo, cuando tuve esta experiencia del Espíritu, ya era sacerdote, y bueno, siendo sacerdote, pues había recibido una llamada de Dios, claro, y ciertamente es una experiencia de Dios, pero como había aspectos en mi vida que todavía no habían sido traspasados, ¿no? Heridas, situaciones, entonces el Espíritu Santo como que penetró y ha sanado mucho de mi corazón, ¿no? Cosas que tenía ahí un poco atascadillas, ¿no? Pues ha sanado, y ciertamente, o sea, que mi forma de vivir como hombre cristiano y como sacerdote ha cambiado. O sea, noto el poder del Espíritu. Es que no nos lo creemos. Si creyéramos en el poder del Espíritu, ¿qué pasó en Pentecostés cuando Pedro, ¿no? Después de que pasó ese viento impetuoso, esas lenguas de fuego, qué pasó que ahí levantado, ¿no? Dijo, no estamos borrachos. No, lo que ha pasado es que aquel a quien vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado entre los muertos, y que está vivo, que Cristo está vivo, porque el Espíritu nos muestra a Cristo vivo. Y entonces, o sea, ¿cómo habló? Que en ese momento 3.000 se convirtieron y se bautizaron en el nombre de Jesús, recibieron el bautismo. Y hoy estamos llamados a vivir un nuevo bautismo que actualice, renueve el bautismo sacramental que hemos recibido, que el Espíritu Santo se despierte. Que le dejemos despertarse, ¿no? Está despierto a ver eso, que le saquemos. ¿Cómo discernir? Claro, aquí es que podemos entrar en un terreno que igual nos da para retomar la conversación en otro momento. Pero ¿cómo discernir que algo realmente viene de Dios, que es el Espíritu Santo? Quiero decir, que no es sugestión, que no es emotividad, eso, que no es simplemente humano, estando muy bien, obviamente. O sea, somos humanos y tenemos nuestras emociones, tenemos nuestros sentimientos. Pero ¿cómo es muy delgada esa línea? ¿Cómo discernimos? Eso es muy importante, ¿no? En Teología de la Gracia distinguimos entre la gracia increada, que es el Espíritu Santo, y la gracia creada, que es el efecto del Espíritu Santo en mí, el cambio que se opera. Entonces, es como un regalo. Si yo te hago un regalo, ¿de quién es el regalo? ¿Tuyo o mío? En el momento que te lo doy, ya es tuyo. Entonces, en el momento que yo recibo el Espíritu Santo, ya es mío, ya opera un cambio interior, hay un cambio interior dentro de mí. Las manifestaciones es lo que hay que discernir, ¿no? Porque no todo es del buen espíritu, ¿no? Eso hay que verlo. ¿Cómo saberlo? Por los frutos. Por los frutos. Por los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 20, 22, ahí San Pablo nos habla de los frutos. Principalmente podemos destacar 3, el amor, la alegría y la paz. Es decir, sabemos si algo es bueno porque y lo genera comunión y genera unidad. Aquellos que acuden, por ejemplo, a terapias alternativas, reciben pues como sensaciones o emociones o como positivas, pero luego en su casa hay un problema, se enfrenta, hay un enfrentamiento. De repente se empieza a estropear no sé qué, en tal. Es decir, el Espíritu genera siempre comunión. Es verdad que también el tema relacionado con el Espíritu Santo se utiliza una serie de lenguaje, las lenguas de fuego, a lo que antes comentaba usted antes, ¿no? Ese torrente de agua, que a veces incluso se puede confundir con la magia y puede dar lugar a decir, eso no me lo creo, o sea, lenguas de fuego, don de lenguas, hablando en otro idioma, ¿esto qué es? Se lo están inventando. Eso también es interesante verlo a la luz de Dios, ¿no? La vida en el Espíritu es una vida sobrenatural, ¿no? Que va más allá de lo natural. Entonces, hay cosas que desde una mirada secular, claro, ¿no? Una mirada terrenal o racionalista, no se entienden.
y solo se entienden cuando se viven. Cuando uno lo vive, lo entiende. Cuando uno no lo vive, no lo entiende. Por eso lo importante es poder tener una experiencia. A mí me parece muy bueno hoy cómo se está dando un cambio en general. Lo aprecio pues, ciertos movimientos que van surgiendo, ¿no? Como lo que se pone es a la persona ante Dios, ¿no? En una adoración al Santísimo, o sea, tener una experiencia directa. No un encuentro personal. Un encuentro, no una charla ni un rollo especulativo, sino algo que lleve al encuentro. Entonces, cuando se da ese encuentro, las cosas, o sea, y en ese encuentro, porque Dios está deseándolo. Lo que estamos viendo últimamente en la pastoral que hacemos es que Dios está deseando manifestarse, mostrarse. Y luego es necesario de guías experimentados y de personas que acompañen las experiencias que se van dando. Porque es verdad que experiencias así muy fuertes tienen que ser luego acompañadas, porque hoy toda esta corriente del Espíritu se está expandiendo de diversas maneras y con diversos nombres, pero lo importante es que haya una experiencia y que esa experiencia sea acompañada y que haya personas preparadas. Precisamente para que no se desvíe. Claro, para que no haya, ¿no? Claro, porque ahí el mal espíritu puede aprovechar un momento de estos también para equivocar, ¿no? Y confundir. Porque todo este mundo sobrenatural o estas manifestaciones más llamativas, menos comunes, son reales, son verdaderas. Yo ciertamente, hasta que no lo experimenté, pues me resultaba ajeno, incluso pues como solemos tener prejuicios y distancia, ¿no? Pero hablaba de los frutos, tan relacionado, por cierto, y volvemos al inicio, con esta solemnidad que hoy celebramos, claro, ¿no? O sea, no nos lo podemos quedar para nosotros. Claro, estamos llamados en Pentecostés, ¿qué ocurre? Que el Espíritu es el momento de la efusión universal del Espíritu Santo. Hasta Pentecostés el Espíritu Santo se había hecho presente en la creación, ¿no? El Espíritu aletea sobre las aguas, el Espíritu que es infundido en el hombre modelado por Dios, es decir, el hombre creado, luego en momentos determinados, ¿no? Moisés, los profetas, para personas concretas. Después, en Pentecostés, se cumple la profecía de Joel. El Espíritu es derramado sobre toda carne, sobre todo hombre. Todos estamos llamados a recibir el Espíritu. Y ese Espíritu es el amor de Dios, y el amor, por su misma naturaleza, es donación. No puede quedarse reservado. Entonces, cuando uno lo recibe, ya lo desea dar. Pues de verdad que es un gusto abordar estos temas difíciles a veces, porque efectivamente tienen que ver con esa experiencia. Entonces no se trata, lo decía usted al comienzo, no se trata de dar charlas, porque claro, hay que vivirlo. Pero el Espíritu, hay que vivirlo, por su propia naturaleza, está en el corazón, está. O sea, es que está. Y es dejar que se despierte, ser conscientes de una presencia de alguien, un ser, una persona, alguien que va conmigo. Pues, Padre Eduardo Toraño, muchísimas gracias por este ratito que nos ha dedicado. Como le decía antes, ya le emplazamos, si lo desea, pues para seguir abordando temas relacionados, por ejemplo, con la cuestión de la sanación que han salido en esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.